Increíble. Hombre abre la puerta a una madre oso con su cría y lo que ocurre transformará tu concepto sobre el valor y la valentía. Juan, un humilde carpintero de 35 años, vivía en la quietud de un pueblo pequeño, donde las montañas de la Sierra Nevada se alzaban majestuosamente. Su hogar era un reflejo de su vida, modesto, pero lleno de amor. Criado por sus abuelos, había aprendido que la familia era el núcleo de su existencia, pero también que su arte, aunque brillante, no era realmente apreciado por quienes lo rodeaban. La vasta mesa de madera que acababa de terminar representaba su dedicación y el arte que llevaba dentro. Sin embargo, al regresar del taller, una sombra de inseguridad lo seguía, una sensación de que sus vecinos solo veían la superficie de su arduo trabajo. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando, al acercarse a su casa, se detuvo en seco. Una madre oso y su cría estaban en el camino, llenos de confusión. En lugar de sentir terror, un impulso cálido se apoderó de él, una conexión que le recordaba a su madre, siempre dispuesta a protegerlo. Pero, quería. Sabía que muchos de sus vecinos optarían por gritar y ahuyentar a los animales, buscar la seguridad a cualquier costo. En ese momento, Juan se debatía entre el instinto de proteger a su familia y el impulso de mostrar compasión hacia esas criaturas perdidas. Con el corazón acelerado, su mente se llenó de preguntas. ¿Sería valiente si se acercaba? ¿O sería un tonto al poner en riesgo a su hija, que lo observaba desde la puerta con ojos llenos de asombro? La respiración de Juan se volvía irregular mientras el conflicto interno se intensificaba. Había trabajado toda su vida para ser un hombre respetado, pero la imagen de un carpintero que abría la puerta a un oso podría convertirse en motivo de burla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Enfrentado a ese dilema, el sudor le empapaba la frente. Quería demostrar que, a pesar de su apariencia sencilla, en su interior latía un corazón lleno de coraje y empatía. Sin embargo, la idea del desprecio inundaba sus pensamientos, y la perspectiva de ser ridiculizado se lo tragaba lentamente. La madre oso comenzó a acercarse con su cría al lado. El silencio del pueblo fue roto por los susurros temerosos de los vecinos que comenzaban a asomarse. Juan sintió una presión creciente, como si la mirada de todos estuviera fija en él, juzgándolo por una decisión que aún no había tomado. Los ecos de sus inseguridades resonaban. ¿Sería suficiente su amor por los animales? Un simple acto de valentía podría cambiar la forma en que todo lo veían. Ahora más que nunca, la duda se erguía ante él, dispuesta a devorar su determinación. La madre oso, advirtiendo la presencia de Juan, se detuvo, y un instante de conexión trascendente se estableció entre ellos. La tensión era palpable, y no solo de los animales, la comunidad a su alrededor contenía la respiración, como si aguardara el desenlace de un drama que no podían controlar. ¿Se atrevería a abrir esa puerta o se dejaría llevar por el miedo en su pecho? La pregunta quedó en el aire, un peso insostenible que desafió el valor de Juan y la percepción de todos en su pueblo. ¿Sería este un momento que transformaría su vida para siempre, o solo un eco más de su lucha por ser reconocido? El pulso de Juan se disparó mientras el silencio se apoderaba del ambiente. La mirada de la madre oso, llena de incertidumbre y necesidad, resonaba en su interior. En un instante de claridad, Juan comprendió que lo que tenía en juego iba más allá de simples opiniones ajenas. Su decisión podría convertirse en un hito en su relación con su hija y su propio sentido de identidad. Había una parte de él que añoraba la aceptación de sus vecinos, un reconocimiento que había buscado durante años a través de su trabajo. Pero luego estaba la otra parte, más profunda y verdadera, que deseaba demostrar que el valor no siempre se mide en hazañas heroicas, sino en actos de empatía y compasión, incluso aquellos que podrían parecer imprudentes. Enfrentándose a las miradas inquisitivas y los murmullos de temor, sintió una mezcla de adrenalina y determinación. No podía mirar hacia otro lado. Cerrando los ojos por un momento, respiró hondo, sintiendo como el aire fresco de la sierra lo invadía. Esa sensación de inhalar valentía le permitió abrirse al momento. En su mente resonó una frase que solía escuchar de su abuela: cada acto de amor es un acto de valentía. Con esa imagen en mente, sintió que, aunque el miedo lo amenazaba, era el único camino que realmente lo conectaría con lo que deseaba hacer. Abrió lentamente la puerta, permitiendo que el aire fresco y el aroma de la tierra entraran en su hogar. Su hija, con una mezcla de temor y asombro, lo observaba, y Juan se dio cuenta de que su ejemplo sería más poderoso que cualquier lección que pudiera impartirle.
La madre oso titubeó un momento, observando a Juan con ojos que parecían profundizar en su alma. En ese instante, él no solo estaba abriendo la puerta a unos animales perdidos, sino también a la posibilidad de abrazar su verdadera esencia. Vengan, aquí no hay peligro, susurró Juan en un tono suave, sugiriendo a los osos que se acercaran. En su interior, se sintió como un puente entre dos mundos, el de su hogar y el de esas criaturas salvajes. Sin embargo, en medio de esa conexión, la realidad de la situación se volvió tangible cuando un grupo de hombres del pueblo se acercó, armados con palos y gritos para ahuyentar a los osos. El temor invadió el ambiente. Juan sintió que el tiempo se detenía mientras los murmullos de su comunidad se mezclaban con el latido de su corazón. Se dio cuenta de que, de no actuar, no solo traicionaría sus propios principios, sino que también se convertiría en inadvertido cómplice de un acto de violencia hacia seres que solo buscaban su camino. Fue entonces cuando enfrentó la verdad más dura de su vida: el verdadero coraje reside en la defensa de aquellos que no pueden defenderse. La compasión no es debilidad, se dijo, mientras el eco de sus propios pensamientos se transformaba en una idea inquebrantable. Con la determinación ardiendo dentro de él, dio un paso hacia adelante, plantando su cuerpo entre los hombres armados y la madre oso que aún trataba de guiar a su cría. El momento era tenso, el aire colmado de expectativas y temores a punto de detonarse. «¡Alto!», gritó Juan, su voz resonando firmemente, no solo como una súplica, sino como una declaración de principios. En ese instante, lo que había sido un simple carpintero se convertía en el protector de lo vulnerable. Pero el miedo y las objeciones de sus vecinos estaban a flor de piel. ¿Sería capaz de mantener su postura ante un pueblo que no entendía su decisión? El peso de esa lección lo embargaba mientras la multitud comenzaba a murmurar, esperando su siguiente movimiento. La situación se anticipaba al borde del caos, y Juan comprendió que la batalla por su integridad personal apenas comenzaba. ¿Sería suficiente su defensa, o su osadía lo llevaría a un conflicto sin retorno? La respuesta parecía estar al alcance de su mano, una manifestación de su crecimiento, pero igualmente un precipicio de consecuencias inesperadas. La lucha por su identidad y su valentía se intensificaba, y cada segundo contaba. La tensión en el aire era palpable, como si cada aliento que tomaba Juan lo acercara más a un destino ineludible. La multitud lo observaba, y en su mirada se mezclaban la incredulidad y la inquietud. Juan sentía que cada segundo pasaba como un grano de arena escurridizo. En ese instante, sus convicciones se enfrentaban al peligro inminente. Un grupo de hombres, incapaces de comprender la magnitud de su decisión, comenzaba a murmurar entre ellos. «Es un idiota», escuchó a uno decir, y esa palabra retumbó dolorosamente en su mente. La abrumadora necesidad de aprobación que había sentido en el pasado se desvanecía ante la claridad de su propósito. Aunque temía el rechazo, se encontraba en un territorio del que cada vez se sentía más aferrado. A medida que los hombres se acercaban, Juan recordó el viaje personal que había emprendido desde su infancia. Un niño que solía construir casitas de madera, lleno de sueños y emociones. La carpintería había sido su refugio, un lugar donde podía moldear no solo la madera, sino su propio ser. Los años dedicados al oficio le habían enseñado que cada curva y cada corte eran una representación de su vida, de sus elecciones, y que de la misma manera que podía construir objetos, podía también construir su propio camino. Pero este momento no era solo una prueba de su profesionalismo, era un desafío a su humanidad. Mirando a su hija, que se mantenía detrás de él con los ojos como platos, comprendió que estaba construyendo algo mucho más grande que una relación paternal. Estaba forjando un legado de valentía y compasión que quería que ella recordara con orgullo. Esto es lo que significa vivir con integridad, pensó en silencio, al mismo tiempo que alzaba su voz. «Retírense», gritó encarando a los hombres con una firmeza que ni él sabía que poseía. Sabiendo que el coraje venía no de la falta de miedo, sino de la voluntad de actuar a pesar de él, se sintió más fuerte. Su corazón latía con furia, impulsado por la certeza de que luchar por lo que es correcto es lo que verdaderamente define a un hombre. Los hombres titubearon, sorprendidos ante su audaz defensa. Juan se plantó con una firmeza que hacía tiempo no sentía, y su voz resonaba con un nuevo poder, transformando la vulnerabilidad en tensión creativa. «No se trata de ellos o de mí, se trata de seres que también sienten miedo y necesitan encontrar su camino, así como nosotros». Sin embargo, el desafío había despertado una furia entre algunos de los hombres. Uno de ellos, más joven y lleno de ímpetu, avanzó con un palo alzado. La presión del momento se intensificó aún más, y Juan sintió el riesgo de la situación escalar exponencialmente. En su interior, una voz le decía que retrocediera, que se amparara en la seguridad de casa, pero eso era lo opuesto a lo que había decidido. En un parpadeo, se encontró en un punto de no retorno. ¿Y si todo culminaba en un enfrentamiento físico? Esa posibilidad lo detuvo un breve instante. Pero en su mente,
las imágenes de su hija, de la madre oso y su cría, lo empujaron hacia adelante. No puedo fallarles. La determinación crecía en su pecho, y con ella, la percepción de su verdadero yo. Este no es el final de una historia, sino el inicio de una lucha por defender lo que se ama, reflexionó, dándose cuenta de que no importaba cuán oscura se tornara la situación, su identidad se había redefinido. Dando un paso hacia el frente, alzó la mirada hacia el joven que gritaba, decidió hacer frente a sus propias sombras. Tú decides si sigues este camino de odio o eliges ser parte de algo más grande. La respuesta de la multitud se había convertido en un eco distante. La batalla no era solo por su vida, sino también una exploración de su auténtico ser. Fue entonces cuando recordó una lección que había aprendido en su taller: el objetivo no siempre es la perfección del resultado, sino la audacia de intentarlo. Y con esa chispa de coraje impulsada por el amor, Juan se imaginó no solo protegiendo vida, sino también transformando voces de resistencia en melodías de empatía. La historia apenas comenzaba. ¿Sería verdaderamente capaz de convencer a quienes lo rodeaban de ver el valor que había en su elección? La respuesta se balanceaba entre la posibilidad y el riesgo, y la próxima decisión que tomaría podría cambiarlo todo. La tensión continuaba palpable en el aire. Juan sentía el frío de la desaprobación invadiendo su ático emocional, pero al mismo tiempo, la calidez de la firmeza comenzaba a encenderse en su interior. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha, aunque los hombres que lo rodeaban no parecieran comprender su postura. Las miradas de sus vecinos, entrelazadas con la incomprensión y el miedo, se volvían un reflejo del caos interno que había experimentado durante años. Cada enfrentamiento es un paso, pensó, saboreando el sudor que corría por su frente. Aquellos instantes de incertidumbre eran el crisol donde se forjaba su nuevo yo, y cada latido de su corazón reafirmaba su voluntad de seguir adelante. Miró hacia la multitud, buscando la conexión que había cultivado en su taller, donde la madera tomaba forma bajo sus manos. ¿Podría hacer lo mismo con los corazones de quienes lo observaban? La decisión de enfrentarse al joven y a su ira se traduciría no solo en un acto de valentía, sino también en un ejercicio de empatía. Juan había pasado gran parte de su vida construyendo estructuras, pero lo más valioso que podía crear era respeto. Era hora de tender puentes. Entiendo que estés asustado, dijo Juan, intentando que su voz resuene en la multitud que tiritaba como un tambor inestable. Pero más allá del odio y la frustración, existe una realidad que todos debemos enfrentar. Esa realidad es que lo que compartimos es mucho más fuerte que un palo o un grito. Las palabras fluyeron de su boca como la madera que moldeaba en su taller. Cada sílaba tenía un propósito, un anhelo de ser escuchado y comprendido. Mientras hablaba, la mirada del joven se tornó densa, cargando con la presión de las expectativas no solo de la multitud, sino también de su propia historia. He estado donde tú estás. He sentido que la vida me empuja a reaccionar con ira. Pero también he aprendido que hay fuerza en la compasión. Las palabras de Juan parecían resonar en un eco más profundo. Justo en el instante en que la tensión alcanzaba su cúspide, el joven titubeó, como si las murallas de su furia comenzaran a erosionarse. El clima cambió. De repente, lo que había comenzado como una confrontación agresiva, ahora se tornaba en un terreno fértil para el diálogo. Juan lo notó, un destello de vulnerabilidad en el rostro del otro. Este lugar puede ser nuestro refugio, no nuestro campo de batalla. Si miramos más allá del miedo, podemos construir juntos algo valioso. Era el momento decisivo en el que las palabras debían respaldar las acciones. Juan se dio cuenta de que lo que llevaba intentando formar en su vida no era solo una estructura física, sino una relación, una comunidad. Con su hija detrás de él, se sentía impulsado por un deseo de protección, no solo hacia ella, sino hacia todos los que enfrentaban ese sufrimiento. Una pequeña chispa de esperanza fugazmente iluminó su interior. No debía dejar que su propio miedo se interpusiera. Miró al joven una vez más, no con desafío, sino con un llamado genuino. ¿Qué te parece si intentamos construir algo nuevo juntos? Este lugar podría ser un hogar, pero solo si estamos dispuestos a dejar atrás el pasado. Aquel instante amargo se volvió un simulacro de transformación. El grupo de hombres se miraba entre sí con desconfianza, pero una reflexión comenzaba a gestarse entre ellos. La posibilidad de un nuevo camino brillaba tenuemente en sus ojos. Sin embargo, Juan no podía ignorar que las palabras, aunque profundas, podrían no ser suficientes. La verdad fuera de este enfrentamiento aún latía como un tambor distante, y el camino hacia esa nueva relación exponía vulnerabilidades aún desconocidas. ¿Lograría el joven aceptar la invención de un nuevo camino? Mientras esa pregunta permanecía en el aire, la incógnita pesaba como una sombra. El aire se tornó espeso y cargado de nuevas tensiones, pero Juan sabía que su esfuerzo había comenzado a abrir una puerta, una posibilidad. La lucha estaba lejos de concluir. Ante el precipicio de lo desconocido.
Sintió que cada paso lo acercaba a una verdad inquietante, quizá la reconciliación era tan compleja como su propio viaje personal. La mirada de su hija le decía que no podía rendirse ahora. Sería capaz de transformar este conflicto en una unión inesperada. Ese objetivo, ahora visible, podría traer consigo no solo el entendimiento, sino su propia redención. Juan sintió que el aire se llenaba de una mezcla de ansiedad y expectativa. La multitud, aún tensa, comenzó a soltar ligeramente las barreras que habían levantado, como si su discurso hubiera ido despojando un poco de la armadura que cada uno llevaba puesta. Sin embargo, la distancia entre ellos seguía presente, y Juan sabía que no era un desafío que se resolvería solo con palabras. ¿Y ahora qué?, se preguntó mientras observaba las expresiones de los hombres. Había una chispa de curiosidad en sus ojos, pero también el eco de una historia de desconfianza acumulada. Para cerrar la brecha, debo ir más allá de esta confrontación. Necesito encontrar un modo de hacer que esta conexión sea tangible. Con sus manos temblorosas, Juan comenzó a pensar en el taller. Recordó cómo cada pieza de madera, aunque eran trozos sin vida, adquirían sentido al trabajar juntos, al unirse con paciencia y técnica. Entonces, una idea comenzó a gestarse en su interior. Entre la multitud, vio a un hombre mayor que había sido uno de sus primeros clientes, un carpintero talentoso que había compartido sus conocimientos con él. A pesar de sus diferencias, había un respeto mutuo, algo que podría ser el núcleo de su próxima acción. Tal vez, un proyecto conjunto pueda ilustrar este vínculo que intento construir. Algo que todos puedan ver y sentir. ¿Qué tal si organizamos una jornada para construir algo juntos? Un banco, una mesa comunitaria, algo que podamos utilizar todos, manifestó Juan, hablando con decisiva claridad. Podemos trabajar juntos, compartir habilidades y experiencias. La construcción no se limita a la madera, puede incluir nuestras historias, nuestros sueños y nuestras diferencias. El silencio inicial fue interrumpido por murmullos. Algunos asentían, otros se cruzaban de brazos con escepticismo. No obstante, la idea comenzó a resonar en algunos corazones, incluso en el joven que había comenzado la confrontación. Podía ver la lucha interna en su rostro, una mezcla de interés y resistencia. Lo sé, no es fácil confiar en alguien que has considerado un adversario. Pero, ¿no es esta la oportunidad que buscamos? Podemos comenzar desde cero, dejando atrás las viejas historias de desencuentro. Sería un paso hacia algo significativo, continuó Juan, sabiendo que no solo estaba tratando de unir el grupo, sino también reafirmar su propio camino. Mientras las palabras de Juan colaban en la mente de los presentes, él sintió un cambio en sí mismo. Este era el momento de su redención, una oportunidad para dar forma no solo a las relaciones, sino a su propia identidad como hombre capaz de inspirar acción. Podía realmente cambiar el miedo por esperanza. Las miradas comenzaron a entrelazarse, titubeantes pero curiosas. Algunos comenzaron a intercambiar palabras entre sí, quizás considerando la propuesta. El joven, todavía con una mezcla de incertidumbre, se acercó un paso hacia Juan. Podría ser interesante, musitó, y Juan percibió la abertura que se formaba. Sin embargo, esa apertura vino acompañada de un nuevo peso en su corazón. El camino hacia la reconciliación era un desafío monumental, y el primer paso no garantizaría que el viaje no estuviera lleno de obstáculos. Esto apenas ha comenzado, pensó Juan, sintiendo que el verdadero trabajo reposaba no solo en construir algo físico, sino en desmantelar las estructuras de miedo y desconfianza que existían en sus corazones. Ante esta ligera posibilidad de cambio, Juan se dio cuenta de que su propia fuerza aún estaba en desarrollo. La idea de ese banco o mesa había abierto una puerta, un camino hacia lo desconocido. Pero también le planteaba un dilema inminente: ¿era capaz de liderar este esfuerzo cuando aún enfrentaba sus propias inseguridades? Las miradas se posaban sobre él, esperando una dirección clara. Mientras la atmósfera vibraba con potencial, Juan comprendió que este era solo el inicio del desafío. El destino del grupo pendía de un hilo, uno que él debía entretejer con cuidado, manteniendo la esperanza viva en su interior. El pálpito de su corazón resonaba fuerte en su pecho. Mientras la tensión se mantenía, una nueva pregunta emergió en su mente. ¿Podría ser este su verdadero momento de prueba, uno que determinara no solo el futuro de los otros, sino el suyo propio? La incertidumbre lo envolvía mientras respiraba profundamente, decidido a enfrentar lo que vendría. El aire seguía cargado de expectativas, y era evidente que la propuesta de Juan había comenzado a generar efecto. Sin embargo, ese eco de entusiasmo se mezclaba con un torrente de dudas que él mismo comenzaba a sentir. Mirando a su alrededor, se percató de que las sonrisas eran aún frágiles, más como una fachada que un reflejo genuino del optimismo que debería reinar. Su mente se debatía entre el deseo de avanzar y el temor de fracasar nuevamente. Juan se dio cuenta de que, para lograr que su idea prosperara,
debía embarcarse en una vía más personal. Se acercó a un grupo que se había formado al lado, donde un par de hombres hablaban. Con voz firme y decidida, les preguntó si se interesaban en participar. La respuesta fue un silencio incómodo intercambiado entre miradas vacilantes. La inseguridad de cada uno se transformaba en un barricada que debía ser derribada si quería alcanzar una verdadera conexión entre ellos. Escuchen, estaba en su lugar, comenzó a confesar Juan, sintiendo como la vulnerabilidad se deslizaba por su voz. Yo también he tenido dudas sobre mis capacidades y mi valor. Pero tengo un sueño, uno que va más allá de la simple construcción. Quiero que construyamos algo juntos, pero no solo con madera, sino con confianza. No se trata solo de ser carpinteros, sino de ser seres humanos. Fue un intento, quizás un tanto impulsivo, pero la respuesta de la multitud quedó en silencio. Juan sintió como la angustia y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Tenía que dar el siguiente paso. Les propongo un reto, continuó, ahora con más fuego en sus palabras. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, una habilidad, una historia. Veamos quién puede contribuir a este proyecto, no solo como expertos, sino como aliados. Algunas cabezas comenzaron a sentir, mientras otros permanecían en la reticencia. El joven que había interrumpido su discurso inicialmente era un claro ejemplo de ello. Aún con la desconfianza reflejada en su rostro, había un atisbo de curiosidad en sus ojos. Tal vez se sientan inseguros sobre lo que pueden aportar, pero les invito a que lo puedan ver desde otra perspectiva. Necesitamos de cada uno de ustedes. Cada hacha que usemos, cada pieza de madera que trabajemos, nos recordará que estas diferencias pueden convertirse en una fortaleza. Juan sabía que esta era su mayor tentación, no solo hablar sobre el puente que anhelaba construir, sino hacer que ellos lo sintieran físicamente, pero lo que realmente lo inquietaba era cómo lidiar con sus propias inseguridades. La imagen del carpintero mayor regresó a su mente, y con ello, la presión de demostrar que podía ser el líder que todos necesitaban. La comparación constante con aquel hombre lo llenaba de ansiedad, y se preguntaba si realmente poseía la valentía suficiente para descubrir sus propias cualidades. Mientras se retiraba del grupo, se sintió acomplejado y abrumado. La incapacidad de desligar sus inseguridades personales de su deseo de liderarlo era todo un dilema moral. Jornadas de construcción eran solo un símbolo tangible de lo que deseaba lograr. ¿Cómo podía ser un facilitador de cambio cuando aún no se había reconciliado con sus propios temores? Cuando se sentó en el borde de un tronco, sintiendo la pesada lluvia de dudas sobre sus hombros, su mente se enfocó en una cosa: debía fortalecer su propia confianza antes de poder contagiarla a los demás. Una revelación se asomó: quizás el verdadero desafío no era solo unir a las personas, sino también descubrir en sí mismo las fortalezas ocultas que aún no había explorado. Esta nueva dirección lo llevó a una pregunta inquietante: ¿cuáles eran esas fortalezas que había ignorado y cómo podría emplearlas para crear la conexión que su comunidad necesitaba? Con el peso de esta nueva reflexión, Juan comprendió que su viaje apenas comenzaba. A medida que se levantaba, decidió que era el momento de confrontar sus propias dudas. Las miradas del grupo buscaban su dirección y, en esa tensión, encontró una chispa de motivación. Lo que antes era incertidumbre se transformaba lentamente en un impulso decidido hacia la transformación. Mientras un nuevo día se asomaba en el horizonte, Juan comprendió que no solo él estaba en juego, sino también la oportunidad de descubrir quién podía llegar a ser. Este reto lo obligaría a enfrentar no solo a los demás, sino a sí mismo. Era hora de actuar, pero ¿cómo podría afrontar la llamada a su propia acción interior? ¿Qué descubrimientos inesperados encontraría en su viaje de autoexploración? El amanecer trajo consigo un aire renovador, como si la luz anunciara un nuevo comienzo. Juan se despertó con una mezcla de nervios y emoción. La idea de explorar sus propias fortalezas se había instalado firmemente en su mente y no podía permitirse dejarla escapar. Era hora de poner en práctica lo que había reflexionado la noche anterior. Se preparó rápidamente, sintiendo cada movimiento como un paso más hacia su transformación. A medida que caminaba hacia el encuentro con el grupo, su corazón latía con un ritmo que resonaba en sus oídos. Tenía claro que ese encuentro sería fundamental para su crecimiento personal y profesional. La inminente confrontación con sus temores lo hacía vacilar, pero también le ofrecía un mapa hacia lo desconocido, esa exploración interna que tanto había ignorado. Al llegar al sitio, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de emoción y desconfianza. Juan notó que algunos hombres se mantenían al margen, con brazos cruzados y miradas reticentes. Era su momento de brillar. Respiró hondo para calmar sus nervios y se dirigió hacia ellos. Hoy quiero compartir algo más que un proyecto de construcción, comenzó, tratando de suavizar la tensión en sus rostros. Nos enfrentamos a una oportunidad única de mirarnos más allá de nuestras incertidumbres. No se trata solo de clavar piezas de madera, se trata de establecer un vínculo,
de descubrir lo que cada uno de nosotros puede aportar no solo aquí, sino en nuestra vida cotidiana. El extraño brillo que surgía en sus propios ojos lo sorprendió. Había algo en su voz que empezaba a resonar de manera distinta. La vulnerabilidad que una vez sintió, ahora se estaba transformando en un catalizador. Me considero un buen carpintero, continuó con renovada confianza. Pero lo que realmente me cuesta es asociar esa habilidad con mi capacidad para liderar. He luchado con el miedo al juicio y la comparación. Si estás aquí, de pie, es porque tú también has enfrentado algo similar. Una pausa palpable llenó el aire. Las miradas se mantenían en él, algunas de duda, otras de curiosidad. Y de repente, el joven que había interiorizado sus inseguridades levantó la mano. ¿Qué si no somos buenos en algo? ¿Y si fallamos de nuevo? Su voz temblaba, y esas palabras resonaron como un eco de sus propios temores. Me pregunto, contestó Juan, buscando hacerlo más personal, ¿qué significa realmente fallar? Cada error puede ser un peldaño hacia nuestra verdad. A veces nos frenamos porque el miedo al fracaso se apodera de nosotros. Pero estoy aquí, delante de ustedes, dispuesto a desafiarme, y me gustaría que ustedes hicieran lo mismo. Una chispa parecida a la que él sintió comenzó a recorrer el grupo. Algunos comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y duda, interrumpiendo el flujo de ansiedad con un sentido de comunidad que Juan no había esperado. Cada palabra dicha era un ladrillo en el puente que intentaban construir no solo con madera, sino con confianza. Sin embargo, una oscura realidad pesaba en él. A medida que sus compañeros se abrían, se percató de que había una profunda diferencia entre la teoría y la práctica. Conversaciones motivacionales eran simples barreras temporales ante el reto de sus propios sentimientos. Mientras ellos se mostraban dispuestos a compartir, Juan se preguntaba si él realmente estaba listo para ser auténtico con ellos. La verdad seguía navegando en su interior. Cada avance que celebraba con la voz de los demás resonaba también como un recordatorio de sus propias inseguridades que aún no había enfrentado a cabalidad. Hoy, entonces, no solo aferrémonos a nuestras habilidades, sino que abramos espacios para nuestros miedos y transformémoslos en fortalezas, concluyó, aunque la ansiedad lo había dejado con un nudo en la garganta. Había una parte del que aún titubeaba, y esa parte necesitaba ser transitada. Mientras el grupo comenzaba a dialogar más abiertamente, Juan se sintió impulsado a profundizar en su viaje de autodescubrimiento. Lograría confrontar sus propios temores en medio de esta conexión genuina, o permanecería encadenado a la inseguridad que siempre había conocido. Tal vez, la real respuesta a sus preguntas aún se encontraba enterrada bajo sus dudas. Pero lo que sí sabía era que hoy había dado un primer paso crucial. La resonante inquietud dentro de él crecía, y con ella, la certeza de que el camino hacia sus verdaderas fortalezas apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué otros secretos se encerrarían en su interior, esperando ser desenterrados? El sonido de las herramientas chocando y la conversación animada del grupo se desvaneció en el fondo de su mente. Mientras escuchaba a los demás abrirse sobre sus temores, Juan se dio cuenta de que el verdadero desafío no radicaba en liderar a otros, sino en liderarse a sí mismo. La lucha interna fue surgiendo con fuerza, como una sombra que se negaba a abandonar su lado. Con cada historia de sus compañeros, él sentía que se desnudaba emocionalmente, pero ¿qué pasaría si alguien realmente llegara a conocer su vulnerabilidad? La idea de ser auténtico le provocaba pánico. En su interior se libraban batallas sobre cómo exhibir sus propias inseguridades. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de despojarse de las capas de duda que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Decidido a no perder esa valiosa apertura, trató de concentrarse. Tal vez si comparto más sobre mi peso pueda inspirar a otros a hacer lo mismo y, quizás, yo también pueda liberar parte de mi propio peso. Y así, con esos pensamientos resonando en su mente, tomó un respiro profundo y habló otra vez. Quiero ser honesto con ustedes, comenzó, sintiendo como un frío recorrido por su columna vertebral le recordaba las sombras que cubrían su voz. No siempre he sido valiente. He tenido oportunidades donde he dejado que el miedo gobierne mis decisiones. Recuerdo una vez, en una competencia de carpintería, el pánico me llevó a dar un paso atrás. En vez de arriesgarme, elegí no participar y, con eso, perdí una oportunidad de crecer. El murmullo en el grupo se apagó. Juan sintió como los ojos de sus compañeros se enfocaban, algunos tomaban notas, otros asentían con la cabeza. Era un momento tenso, pero también de conexión. Era el primer intento sincero de mostrarse tal cual era. La revelación lo dejó expuesto, pero también liberado. Un pequeño atisbo de paz se coló en su interior. Sin embargo, ese dejo de tranquilidad se desvaneció rápidamente. Aún había mucho por delante. A medida que la conversación avanzaba y otros compartían momentos de vulnerabilidad, Juan se sentía como una hoja en el viento, violento y a la deriva. Las emociones surcaban su ser como olas.
¿Qué otros aspectos de sí mismo estaban enterrados? ¿Cuáles serían sus raíces más oscuras? Cuando el grupo comenzó a hacer dinámicas grupales, se le pidió que eligiera una tarea donde tendría que realizarse en pareja. La idea de una colaboración cercana lo desarmó. Sabía que, sin importar la habilidad, la intimidad en la que se iban a colocar lo retaría a confrontar no solo su competencia como carpintero, sino también su capacidad para formar conexiones humanas. Se encontró emparejado con un hombre mayor, Miguel, la calma personificada. Juan no pudo evitar sentir un aumento de ansiedad mientras ambos comenzaban a trabajar. Pero a medida que cortaban y ensamblaban, Miguel compartió su propia historia de superación, creando un ambiente más seguro. Sin embargo, dentro de Juan, una tormenta se desataba. Si él no revelaba su talón de Aquiles, eso lo haría sentir débil ante su compañero. Finalmente, a medida que la tarde se deslizaba hacia la tarde, Juan vio la oportunidad de abrir su corazón una vez más. Me cuesta conectarme, confesó, a veces temeroso de que lo que digo no resuene con los demás. La lucha entre lo que soy y lo que debería ser pesa en mí. Sus palabras se liberaron, envolviendo la atmósfera mientras Miguel lo miraba con comprensión. La respuesta del mayor fue poner una mano en su hombro, y aunque para algunos eso podría parecer un gesto simple, para Juan, fue un reconocimiento a su lucha, una forma de yo también estaba allí. Sin embargo, ese gesto no hizo desaparecer su ansiedad, más bien la avivó. Sería capaz de resguardar esa autenticidad en su vida diaria, mientras el ambiente se llenaba de un renovado espíritu de conexión. La ansiedad en el pecho de Juan se transformó en determinación. Comprendía que el reto de autoconocimiento recién comenzaba. Tenía que encontrar un equilibrio entre su verdadera identidad y las expectativas externas. Y cuando pensó que había alcanzado un nuevo hito, una voz dentro de él lo instó a un nivel más profundo. ¿Qué ha sucedido con el niño que soñaba sin miedo? El eco de la pregunta resonó en su mente, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. La necesidad de buscar ese niño dentro de él se hizo urgente. ¿Dónde estaba esa parte del que una vez tuvo confianza? Juan sabía que el camino por delante sería doloroso, pero ahora comprendía que su búsqueda de autenticidad podía ser la llave para realmente descubrir sus fortalezas. Mientras la luz se desvanecía, la última idea lo golpeó como un latigazo. Hoy he dado un paso, pero estoy listo para profundizar más. El tiempo para confrontar en profundidad a mis propios fantasmas se acercaba peligrosamente. Con el día evaporándose, Juan se sentía abrumado por el peso de la decisión que había tomado al abrirse ante Miguel. Esa sensación de vulnerabilidad, aunque liberadora en un momento, se convirtió rápidamente en un eco de dudas que lo perseguían. Cada paso que daba hacia el autodescubrimiento parecía envuelto en tierra movediza, y al mismo tiempo, la luz del taller iluminaba el rincón oscuro de su mente donde sus antiguas inseguridades se escondían. Miguel continuaba trabajando en silencio, pero Juan era incapaz de concentrarse en su tarea. Su mente giraba en torno a sus propias palabras, construyendo una narrativa de autocrítica. ¿Por qué me cuesta tanto ser genuino? ¿Por qué es tan aterrador mostrar quién soy realmente? La chispa de determinación que había sentido se opacaba con la sombra de la autocompasión. Nos hemos detenido, ¿verdad? Preguntó Miguel, sin levantar la vista del proyecto. A veces, la clave está en reconocer que somos un trabajo en progreso. La simpleza de esa afirmación lo golpeó. Juan se dio cuenta de que la lucha personal abarcaba más que sus inseguridades, implicaba aceptar que el crecimiento era un proceso. De repente, la idea de confrontar su pasado no parecía tan aterradora. Reflexionó sobre sus años de infancia, tiempo en el que la madera era solo un objeto de juego y sus sueños nunca parecían inalcanzables. ¿Pero qué ha pasado con esos sueños incompletos?, se preguntó, mientras sus manos comenzaban a trabajar sin pensar y las posiciones que tomaban se volvían más firmes. Mientras avanzaban en el proyecto, Miguel compartió más sobre su vida. Relataba historias de fracasos y errores, pero lo hacía en un tono que reflejaba sabiduría y no pena. Cada trozo de madera cuenta una historia, dijo Miguel, y a veces tienes que cortar y ensamblar para descubrir algo hermoso. Esa metáfora comenzó a calar hondo en el interior de Juan. Cada fragmento de su historia, con sus cortes y rasguños, contribuía a moldear quién era en su esencia más pura. La dinámica entre ambos se transformó. Era como si Miguel, a través de su propia historia, le estuviera enseñando a Juan cómo asumir la responsabilidad de su narrativa. La lucha interna comenzó a encontrar algo de claridad en medio del caos. Quizás, si permito que mi historia se escuche, podré inspirar a otros como tú lo has hecho conmigo, pensó Juan, y, olvidando por un momento su autosabotaje, se dispuso a trabajar más allá de su ansiedad. Cuando finalmente terminaron el proyecto, un pequeño aparato de madera que Miguel había intentado mostrarle, Juan sintió una oleada de orgullo. No solo por el objeto en sí, sino por cómo había enfrentado sus propios demonios en el proceso. Sin embargo, la sensación de logro era una espada de doble filo,
podría replicar esta experiencia en su vida cotidiana. La tarde se había convertido en anochecer, y la oscuridad comenzaba a acechar. Mientras recogían las herramientas, la euforia del momento lo dejó pensando. Así como he creado algo aquí, también puedo reconfigurar mi vida. Pero su intranquilidad estaba lejos de disiparse. Había un desafío latente, una pregunta urgente: ¿cómo iba a enfrentar su realidad? ¿Cómo se aventuraría a tomar acciones que reflejaran la autenticidad que ahora anhelaba? Juan se detuvo, observando a Miguel con gratitud y una nueva determinación. Sintió que una decisión se formaba en su interior. Era hora de llevar las lecciones aprendidas a la vida real y no dejar que el miedo le impidiera actuar. Pero justo cuando pensaba en dar ese paso, una revelación impactante le atravesó la mente. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío no solo está en abrirme, sino también en enfrentar a aquellos que me conocen superficialmente? ¿Qué si el próximo acto que necesito hacer es decirle a mi familia lo que realmente siento sobre mis sueños perdidos? Esa pregunta quedó flotando en su mente, dándole un nuevo sentido de dirección. La idea de confrontar a quienes más importaban se convirtió en una espada de doble filo. La anticipación se mezclaba con el terror. Estaba realmente listo para enfrentar esa dinámica familiar. Con su corazón latiendo con fuerza, Juan supo que el camino de la autenticidad recién empezaba, y que el siguiente paso era un salto hacia lo desconocido. Podría encontrar el valor para abrirse a su familia y desafiar creencias profundamente arraigadas. Esa pregunta latente lo empujó a considerar el verdadero significado de la valentía. Juan se despertó aquella mañana con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Se sentó en la cama, respirando profundamente, mientras los rayos del sol iluminaban la pequeña habitación. Era un nuevo día, y con él, la oportunidad de redescubrirse. Desde la confrontación con los osos y la comunidad que había provisto de tantas dudas, Juan comprendió que el verdadero desafío no solo residía en proteger a los vulnerables, sino en hacerse escuchar a sí mismo. Con cada paso hacia su taller, su mente se llenaba de determinación. Había tomado decisiones difíciles pero necesarias. Era momento de enfrentar su propio miedo a la opinión ajena y abrazar su auténtico ser. Durante las semanas siguientes, organizó encuentros regulares en el pueblo, donde los hombres y mujeres compartían no solo sus habilidades de carpintería, sino también sus historias personales. Cada sesión no solo fortalecía los lazos entre ellos, Juan sentía que también proyectaba una luz sobre sus propias inseguridades. Comenzó a hablar abiertamente de sus fracasos, de su lucha por sentirse aceptado y de cómo muchos de sus sueños habían quedado en el camino. Lo que inicialmente comenzó como un proyecto comunitario de construcción se convirtió en un espacio terapéutico donde todos podían compartir y, sobre todo, encontrar validación. Un día se encontró con el joven que había sido su detractor. Al observarlo trabajando la madera con esfuerzo y dedicación, Juan decidió abordar sus sentimientos. «He estado donde tú estás», le confesó. «Es un viaje complicado, pero también liberador». Esa conversación marcaría el inicio de una conexión sincera. El pueblo comenzó a notar el cambio en él. Juan, quien una vez fue visto como un simple carpintero, ahora era considerado un líder, un portador de empatía. Había aprendido que la verdadera valentía no solo radicaba en el acto aislado de defender lo que es correcto, sino en el valor de construir relaciones sólidas a través de la vulnerabilidad y la afectuosidad. Poco a poco, los murmullos que antes lo intimidaban se transformaron en expresión de admiración. Al finalizar un proyecto de construcción comunitaria, una mesa grande que se convertiría en un lugar de reunión, Juan aceptó que su viaje personal apenas comenzaba. En una ceremonia sencilla pero emotiva, decidió compartir su historia, permitiendo que su familia y amigos, incluidos sus hijos, fueran testigos de su transformación. «Hoy no solo hemos construido una mesa», proclamó, «sino un espacio donde cada voz cuenta, donde nuestros miedos se convierten en nuestros aliados. Aquí, aprenderemos a construir no únicamente con madera, sino con confianza y amor». Miró a su hija, y vio en sus ojos la aceptación que tanto había ansiado. En ese momento, se dio cuenta de que su transformación personal había dado frutos, no solo en su vida, sino también en la de quienes lo rodeaban. Finalmente, Juan entendió que su travesía no solo consistía en lograr la aceptación de su comunidad, sino en aprender a aceptarse a sí mismo. Había abrazado su vulnerabilidad y la había convertido en su fortaleza. Con cada golpe de martillo y cada conversación compartida, había edificado su camino. Con una sonrisa llena de satisfacción, Juan se sintió al fin seguro en su piel. Había conquistado sus temores y ahora sabía que su arte era apreciado no solo por su calidad, sino por el amor y la dedicación que cada pieza llevaba consigo. Al mirar la mesa culminada, se sintió orgulloso de lo que había logrado, un símbolo tangible de su camino hacia adelante. Ahora, en su hogar, Juan tomó un crucial paso en su crecimiento personal, se sentó con su familia y compartió el profundo anhelo de seguir viviendo con autenticidad. En esa conversación sincera,
Cada palabra resonó como un clavo en la construcción de su futuro juntos. Con cada paso, había demostrado que la valentía reside en abrir el corazón y en la búsqueda continua de crecimiento personal. Juan ya no era solo un carpintero en un pueblo pequeño. Era un hombre que había conquistado sus propios demonios y había creado un legado de amor y aceptación. Para los que han estado con nosotros en este viaje, es momento de reflexionar sobre su propia historia. ¿Qué cambios necesitan hacer? ¿Qué sueños desean construir? No esperen más, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo nos ayude a llegar a más almas que necesiten inspiración. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. La transformación personal comienza aquí y ahora, y este es el momento de mostrar su apoyo.